a todos y bienvenidos a un nuevo viaje a nuestro pasado. A finales del siglo I antes de nuestra era, casi toda la península ibérica era ya territorio de Roma. Pero en el norte, entre montañas imponentes y acantilados salvajes, un último bastión de independencia se resistía a ser sometido. Los cántabros, astures y galaicos, las últimas naciones celtas libres, desafiaban a la mayor potencia de su tiempo. Estos pueblos no eran unos desconocidos para Roma. Su fama como guerreros feroces era legendaria. Habían luchado como mercenarios para Aníbal contra la propia Roma siglos antes y habían apoyado a los rebeldes de Numancia. Su resistencia no era solo por orgullo. Era el último capítulo de una conquista que había durado 200 años. Así, entre los años 29 y 19 antes de nuestra era, estallaron las guerras cántabras. ¿Por qué ahora? Bueno, Roma necesitaba una excusa. Los historiadores oficiales hablaron de castigar las incursiones de estos montañeses en las tierras ya pacificadas de la meseta. Pero la verdad es que había mucho más en juego. El norte de Hispania era rico en recursos muy codiciados: el hierro de Cantabria y, sobre todo, el oro de las tierras astures. Además, el prestigio militar de Roma estaba en entredicho. Se habían perdido estandartes en enfrentamientos anteriores, una deshonra que el nuevo emperador Augusto no podía tolerar. La campaña era tan crucial que el propio Augusto se trasladó a la península en el año 26 antes de nuestra era y estableció su cuartel general en Segishoma para dirigir personalmente la guerra. Un gesto reservado solo para los conflictos más importantes del imperio. La maquinaria de guerra que Roma desplegó fue colosal, algo nunca visto en la región. Se calcula que movilizaron hasta 8 legiones, más sus unidades auxiliares, sumando una fuerza de casi 80.000 hombres. Legiones de renombre como la Primera Augusta, la Cuarta Macedónica o la 10ª Gémina pisaron por primera vez aquellas tierras. Pero frente a este gigante militar, los pueblos del norte respondieron con una guerra de guerrillas increíblemente eficaz. Conocían cada rincón de aquellas montañas y usaban ese conocimiento a su favor. Evitaban la batalla a campo abierto, donde sabían que las legiones eran invencibles. En su lugar, lanzaban ataques rápidos y emboscadas en desfiladeros estrechos, usando ajmaos, ligeros, jabalinas y su característica hacha de doble filo, la vaipenes. Su caballería ligera era tan ágil y letal que los propios romanos se vieron obligados a repensar sus tácticas de combate. El conflicto se libró en varios frentes. La campaña contra los astures fue especialmente intensa. En el año 25 antes de nuestra era, los astures transmontanos bajaron desde los picos de Europa para lanzar un ataque sorpresa sobre los campamentos romanos de invierno. Pero su plan se frustró por una traición. Los Brigasini, una tribu aster, delataron el plan a Augusto a cambio de tierras y favores. Esto permitió al general Publio Caricio anticiparse, forzar la retirada de los rebeldes y asediar su principal fortaleza, el Castro de Lancia, que finalmente cayó. A partir de aquí, la lucha se volvió más desesperada, culminando en asedios que pasarían a la historia. El episodio más trágico y simbólico de la determinación de estos guerreros tuvo lugar en el monte Medulio. Allí, las legiones rodearon a un gran número de resistentes con una obra de asedio monumental, un foso y una trinchera de más de 24 kilómetros de largo. Viéndose atrapados, sin ninguna posibilidad de escapar, y negándose a vivir como esclavos, los defensores tomaron una decisión terrible: un suicidio colectivo. Las crónicas romanas cuentan, asombradas, cómo se quitaron la vida con fuego, con sus propias espadas y, sobre todo, bebiendo veneno extraído de las semillas del tejo, un árbol sagrado para su cultura. Los relatos dicen que incluso los prisioneros que fueron crucificados entonaban cantos de victoria mientras morían, porque para ellos, morir como hombres libres era el mayor triunfo posible sobre el conquistador. Esta resistencia feroz explica por qué Roma tardó una década en declarar la victoria, mucho más de lo que Julio César necesitó para conquistar toda la Galia. El fin de las grandes operaciones militares, en el año 19,
antes de nuestra era, no trajo una paz inmediata. El territorio estaba bajo control romano, sí, pero la tensión era palpable. De hecho, el imperio tuvo que mantener 2 legiones estacionadas en la zona durante 70 años más para evitar nuevas rebeliones. La asimilación de estos pueblos fue un proceso lento y muy costoso. Roma impuso una nueva organización social y económica, integrando el noroeste en sus redes comerciales y explotando sistemáticamente sus minas de oro y hierro. Pero la huella de los vencidos no se borró. Se integró de forma sorprendente en la propia cultura de los vencedores. El legado de las guerras cántabras es un ejemplo fascinante de cómo funciona la historia. El ejército romano, siempre pragmático, reconoció la eficacia de sus enemigos y adoptó algunas de sus tácticas de caballería, como el Circulus Cantabricus y el Cantabricus Impetus, que se incluyeron en los manuales militares del imperio. Incluso símbolos cántabros, como el lábaro o ciertos diseños solares y lunares de sus estelas, fueron incorporados por las legiones y perduraron en sus estandartes durante siglos. La victoria en Hispania fue clave para que Augusto consolidara su imagen como pacificador del mundo, permitiéndole cerrar las puertas del Templo de Llano, un símbolo de paz total en el imperio. Al final, esta fue una lucha de contrastes, una superpotencia que buscaba unificar el mundo bajo su ley frente a unas sociedades tribales cuya identidad estaba ligada a la libertad y a su tierra. La dureza del terreno y, sobre todo, la increíble determinación de sus gentes convirtieron esta guerra en una de las más difíciles para Roma. A pesar de la conquista, la resistencia de cántabros y astures obligó al imperio a hacer algo más que simplemente conquistar. Tuvo que absorber y transformar las tradiciones de un pueblo que no pudo doblegar por completo solo con la espada. La paz que siguió no fue un silencio impuesto, sino el inicio de una nueva era en la que lo indígena y lo romano comenzaron a mezclarse para dar forma a la identidad de lo que hoy conocemos como el norte de España. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.